10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Un bosque, de la palabra germánica busch, arbusto, y por extensión monte, de árboles, o floresta, del latín foresta. Es un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. Los árboles son ecosistemas imprescindibles para la vida. Son el hábitat de multitud de seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo y la atmósfera, y suministran multitud de productos útiles. La vida humana ha mantenido una estrecha relación con el bosque. Muchas culturas se han apoyado en productos que obtenían del bosque, por ejemplo madera, para usarla como combustible o en la construcción, carbón vegetal, y en la primera industria del hierro, caza, resinas, frutos, medicinas, etc. Se estima que hace unos 10.000 años, cuando terminó el último periodo frío, los bosques ocupaban entre el 80 y el 90% de la superficie terrestre, pero a partir de entonces la deforestación ha sido creciente, y en la actualidad los bosques cubren entre un 25 y un 35% de la superficie terrestre. Funciones ambientales de los bosques. Los bosques cumplen importantes funciones ecológicas, entre las que están la regulación del agua. Las masas forestales retienen el agua de lluvia, así facilitan que se infiltre al subsuelo y se recargue en los acuíferos. Asimismo, disminuyen la erosión al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra, y rebajan el riesgo de inundaciones. Por tanto, la retención del agua que hacen, como al impedir el arrastre de sedimentos, que aumentan el volumen de las avenidas de agua y las hacen más peligrosas. Influencia en el clima. En las zonas continentales, más del 50% de la humedad del aire está ocasionada por el agua bombeada por las raíces y transpirada por las hojas de vegetación. Cuando se talan los bosques o selvas de áreas extensas, el clima se hace más seco. Los bosques también absorben dióxido de carbono de la atmósfera. En el proceso de fotosíntesis, los árboles, como todas las plantas, toman CO2 de la atmósfera y devuelven O2, oxígeno. En el momento actual, esta función tiene especial interés porque colabora a frenar los efectos negativos del exceso de emisiones de dióxido de carbono que el humano está provocando por el efecto invernadero. Los bosques también cuentan con reservas de un gran número de especies. Los bosques naturales ofrecen multitud de hábitats distintos, por lo que en ellos se pueden encontrar especies de todo tipo. Los bosques también cuentan con una acción depuradora. Distintos contaminantes de la atmósfera y las aguas son retenidos y filtrados por los seres vivos del bosque, y considerando también como contaminación los ruidos y la agitación que generamos en nuestra civilización, son también una fuente de paz para el espíritu humano y un lugar de reposo para muchas personas. Tipos de bosques. En la Tierra se encuentran distintos tipos de bosques según las altitudes y latitudes. Bosques de coníferas, como los de la taiga, selvas tropicales o bosques de árboles de hoja caduca, y como los de la zona templada. Algunos bosques son cerrados, porque las copas de los árboles están muy juntas unas con otras, formando una cubierta o dosel arbóreo casi continuo, mientras que otros son bosques abiertos, que es cuando quedan espacios libres entre árbol y árbol. Los criterios que distinguen a un bosque son los siguientes: que estén siempre verdes o que en alguna época del año pierdan ese color de hoja por caída, que se noten cambios en el bosque, en hojas, flores o frutos en las distintas estaciones, o que permanezca con el mismo ritmo de vida todo el año, sea cual sea la estación. Que la hoja predominante sea ancha o que sea en forma de aguja. La altitud a la que se encuentran y la latitud. Un bosque, de la palabra germánica busch, arbusto, y por extensión monte, de árboles, o floresta, del latín foresta. Es un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. Los árboles son ecosistemas imprescindibles para la vida. Son el hábitat de multitud de seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo y la atmósfera, y suministran multitud de productos útiles. La vida humana ha mantenido una estrecha relación con el bosque. Muchas culturas se han apoyado en productos que obtenían del bosque,
por ejemplo madera, para usarla como combustible o en la construcción, carbón vegetal y en la primera industria del hierro, caza, resinas, frutos, medicinas, etc. Se estima que hace unos 10.000 años, cuando terminó el último periodo frío, los bosques ocupaban entre el 80 y el 90% de la superficie terrestre, pero a partir de entonces la deforestación ha sido creciente, y en la actualidad los bosques cubren entre un 25 y un 35% de la superficie terrestre. Funciones ambientales de los bosques. Los bosques cumplen importantes funciones ecológicas, entre las que están la regulación del agua. Las masas forestales retienen el agua de lluvia. Así facilitan que se infiltre al subsuelo y se recargue en los acuíferos. Asimismo, disminuyen la erosión al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra, y rebajan el riesgo de inundaciones. Por tanto, la retención del agua que hacen, como al impedir el arrastre de sedimentos, que aumentan el volumen de las avenidas de agua y las hacen más peligrosas. Influencia en el clima. En las zonas continentales, más del 50% de la humedad del aire está ocasionada por el agua bombeada por las raíces y transpirada por las hojas de vegetación. Cuando se talan los bosques o selvas de áreas extensas, el clima se hace más seco. Los bosques también absorben dióxido de carbono de la atmósfera. En el proceso de fotosíntesis, los árboles, como todas las plantas, toman CO2 de la atmósfera y devuelven O2, oxígeno. En el momento actual, esta función tiene especial interés porque colabora a frenar los efectos negativos del exceso de emisiones de dióxido de carbono que el humano está provocando por el efecto invernadero. Los bosques también cuentan con reservas de un gran número de especies. Los bosques naturales ofrecen multitud de hábitats distintos, por lo que en ellos se pueden encontrar especies de todo tipo. Los bosques también cuentan con una acción depuradora. Distintos contaminantes de la atmósfera y las aguas son retenidos y filtrados por los seres vivos del bosque, y considerando también como contaminación los ruidos y la agitación que generamos en nuestra civilización, son también una fuente de paz para el espíritu humano y un lugar de reposo para muchas personas. Tipos de bosques. En la Tierra se encuentran distintos tipos de bosques según las altitudes y latitudes. Bosques de coníferas, como los de la taiga, selvas tropicales o bosques de árboles de hoja caduca, y como los de la zona templada. Algunos bosques son cerrados, porque las copas de los árboles están muy juntas unas con otras, formando una cubierta o dosel arbóreo casi continuo, mientras que otros son bosques abiertos, que es cuando quedan espacios libres entre árbol y árbol. Los criterios que distinguen a un bosque son los siguientes: que estén siempre verdes o que en alguna época del año pierdan ese color de hoja por caída, que se noten cambios en el bosque, en hojas, flores o frutos en las distintas estaciones, o que permanezca con el mismo ritmo de vida todo el año, sea cual sea la estación. Que la hoja predominante sea ancha o que sea en forma de aguja. La altitud a la que se encuentran y la latitud. Ya.